bendiga, amados hermanos. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, de aquí de la iglesia Ministerios Viva la Familia. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Amén. Les saluda nuestra hermana, también está la hermana Sayan Yamilet, allá en cámara y detrás de cámara. Y nuestra hermana Olga Lidia les va a saludar y les va a decir en qué parte de nuestros estudios vamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, verdad, de participar en este momento de discipulado. Amén. Recordemos que los viernes es día de discipulado. Amén. De enseñanza de la palabra del Señor. Y pues damos gracias a Dios porque pues pudimos, verdad, tener varios viernes estudiando el tema del fruto del Espíritu Santo, y pues yo creo que fue de gran bendición, hermanos. Y ahora vamos a empezar con el tema número 15 en el material que tenemos, verdad, de discipulado. Es la página número 34, amén. Y el tema que vamos a estudiar, hermano, es el velo, amén. Así que tengan su material ahí a la mano, su Biblia, su libreta, su lapicero, ¿verdad? Y principalmente su corazón dispuesto para ser bendecido, ser enseñado, amén, y edificado con la palabra del Señor. Así que son bienvenidos, hermanos, y cualquier pregunta, pues ahí, ¿verdad? Puede escribirlo para que lo leamos y pues aquí, ¿verdad?, con la ayuda de Dios para poder responder. Amén. Entonces son bienvenidos. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Como estamos compartiendo aquí el tema, ¿verdad? Lo estamos mandando ahorita mismo a nuestra página de Ministerio Viva la Familia aquí en Facebook, donde usted puede ver este tema también. Y también, hermanos, lo estamos llevando al grupo de la iglesia, que es el grupo de pues privado, digamos así, de la iglesia, para que nuestros hermanos también puedan conectarse ahí o puedan verlo, hermanos, y se les etiquete este tema. El tema del velo, hermanos, es un tema interesante. Fíjese que vamos a ir entrando, pero voy a pedirle una vez más a nuestra hermana Olga Lidia que nos ayude orando para que el Señor nos dirija en esta noche. Amén. Amén. Oramos. Así que vamos a orar, hermanos, para que, ¿verdad?, el Señor tome control de todo, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, ¿verdad?, y podamos comprender y entender la palabra del Señor. Vamos a orar. Amén. Aleluya. Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos. Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo, por la vida de nuestros hermanos allá en sus casas, Dios, por cada hermano o hermana, familia que va a estar escuchando esta enseñanza. Te pedimos, Dios mío, que tú nos des un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, Padre, de revelación, Padre, de tu palabra, Señor. Que tú nos enseñes, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que sea de bendición esta enseñanza a todos nuestros hermanos. Y si alguien, Dios mío, tiene dudas, Dios mío, sobre este tema, que tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de disipar, de quitar toda duda, y que tu palabra sea clara a las vidas y a los corazones, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con este tema. Veamos acá, vamos a ir poniendo las bases. Hermanos, la Biblia contiene enseñanzas que no influyen en la salvación. O sea, hay enseñanzas que tienen que ver con la salvación, hermanos, de nuestras vidas, ¿verdad? Y Jesucristo vino a eso, a entregar su vida por nosotros. Nosotros somos salvos por la gracia, por el amor, la misericordia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso queremos que quede claro, ¿verdad? Que cuando vamos a hablar ahora mismo del velo,
no estamos hablando de algo que es un requisito para ser salvos. No, no, no. Amén. Entonces, esta es una de esas enseñanzas que no influyen en la salvación. Entonces, veamos, pero sí con qué, hermano. Pero sí con la sujeción. Amén. Con la sujeción, porque mire, hermanos, vivimos nosotros, aunque vivimos en esta tierra, nosotros estamos en un ambiente espiritual. Y en el mundo espiritual, hermanos, se rige por la sujeción a las autoridades. Por eso, hermanos, en el mundo espiritual, del lado de la luz, hay, digamos que serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Hay ¿cómo decirlo? Hay escalafones, ¿sí? Hay grados. Y del lado de las tinieblas, hermanos, dice la Biblia que hay principados, potestades, gobernadores, y hay también demonios, ¿sí? Espíritus. Entonces, hermanos, todo esto, el mundo espiritual está regido por la sujeción, ¿sí? Entonces, y luego también por la administración de la bendición de Dios. Es decir, el tema de hoy, hermanos, no tiene que ver con salvación. Ya usted recibió a Cristo, usted es salvo. Usted tiene al Señor en su corazón, usted es salvo. Pero si usted quiere avanzar en lo espiritual y seguir creciendo, tanto en el conocimiento como en la práctica, y quiere sujetarse en todo lo que el Señor enseña, entonces por eso es el tema del velo. Y aparte de eso, también tiene que ver con la administración, hermano. La administración de la bendición de Dios. O sea, digamos que hay una hermana que no se pone velo. A esa hermana Dios la va a bendecir. Pero una hermana que ocupa el velo para orar y para adorar y para profetizar, hermanos, es una hermana que va a recibir una mayor ministración o un mayor fluir de la bendición de Dios. Yo espero que esto sea claro. Amén, hermano. Ok. Pasamos a lo siguiente y veamos. Nuestra hermana nos lee. Amén. En Mateo 7:28, hermano, nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí la palabra doctrina se traduce del griego didache, que significa instrucción. Está en el diccionario Strong 1322. Es decir, una enseñanza que se lleva a la práctica como una forma de vida. Amén. Así es. Entonces, hermanos, lo que vamos a enseñar hoy es doctrina. Pero la doctrina, créanme que la doctrina pues puede hacer que alguien se pierda, ¿verdad? Pero la doctrina no nos salva. Sin embargo, por medio de la doctrina podemos recibir instrucciones. Y esa instrucción, hermanos, es una enseñanza que debemos llevarlo a nuestro diario vivir, como una forma de vida. Entonces, continuamos, avanzamos. Amén. Amén. Dios ha delegado su autoridad con el propósito de normar, sujetar, gobernar y ordenar todas las cosas, porque Él es un Dios de orden. Entonces, nosotros estamos en un mundo espiritual, hermanos. Aunque estamos en lo terrenal, entramos dentro de lo espiritual, de manera que, hermano, nosotros debemos entender términos como la autoridad, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces Dios pone normas. Dios, el propósito de Dios es normar, sujetar, gobernar, ordenar, hermanos, a la iglesia, porque eso es lo que a Dios le agrada. Ahora veamos qué dice 1 Corintios 14:33. Amén. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Exactamente.
Entonces, lo que hoy vamos a hablar, hermanos, tiene que ver con una norma, tiene que ver con sujeción, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con un orden dentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso, pues, es que se ocupa el velo. En muchas iglesias no lo quieren ocupar, aunque algunas hermanas ya el Señor ha tratado con ellas para usarlos y lo usan en su casa, en la intimidad de su cuarto, pero no en la iglesia, porque tienen miedo de ser burlados o rechazados. Eso de acuerdo a algunos testimonios que hemos escuchado. Veamos entonces, avancemos la siguiente diapositiva. Amén. El Señor ha establecido un principio de autoridad con el fin de que sea reconocido y sea evidenciado el fruto de la sujeción. Pero la sujeción es un fruto, hermanos. Y tiene que ser reconocido dentro de la iglesia y tiene que verse, tiene que haber evidencias en la iglesia de que hay sujeción, que la mujer se sujeta al marido, que las hermanas se sujetan a un ministro, ¿verdad? Que la juventud, en este caso señoritas, se sujetan a sus padres y al pastor. Entonces, pero esto, hermanos, es un principio de autoridad. Es un principio de autoridad. La Escritura dice, hermana Margarita. Amén. Dios Padre es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón. Y el varón es cabeza, o sea, autoridad de la mujer. Eso, hermanos, lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ese orden, ¿verdad?, que se nos habla ahí. Así es. Entonces, todo esto, hermanos, viene de acuerdo con lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Los niveles que hay, hermanos, de jerarquía del lado de la luz y del lado de las tinieblas. Pero del lado de la luz, también, hermanos, dice que Dios Padre, sí, es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, hay jerarquías, hay un orden de autoridad, hermanos, que fue establecido por el Señor. Amén. Entonces, hermanos, dice, por tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de aprender los principios básicos de sujeción. Entonces, como iglesia tenemos el deber, hermanos, de aprender muchas cosas, principalmente, hermanos, esos principios que son, digamos, de cajón, que son necesarios dentro de la iglesia para que la iglesia sea una iglesia sujeta a Cristo, a Dios. Amén. O sea, no es que estamos inventando algo, sino que tiene que ver con un principio de sujeción, el velo. Amén. El velo en la mujer es señal o evidencia de sujeción a la autoridad del varón sobre ella, hablando de las mujeres casadas, y por ende se convierte en señal de autoridad ante los ángeles en los cultos a Dios públicos o privados. Fíjense que aquí hay algo importante, hermano. El velo es una señal, es una evidencia, ¿sí? Para que los ángeles que están en el ámbito espiritual, hermanos, cuando vean esa señal en la mujer, ellos, hermanos, van a traer mucho más ministración de bendición sobre estas personas que tienen señal de autoridad. Note bien esto, estamos hablando de señal de autoridad. Las señales son importantes, como cuando dice la Biblia que el Señor le dijo al pueblo de Israel que pusiera sangre
en el dintel y en los postes de la puerta. Esa era una señal. Cuando los hijos de Israel le dijeron a Rahab, la ramera, que pusiera un hilo rojo en la ventana de su casa, y esa sería una señal para que cuando viniera la destrucción sobre Jericó no alcanzara a la familia de Rahab. Entonces, hermanos, en este caso, el velo en la mujer se convierte en una señal de autoridad ante los ángeles. Pero fíjese que ante los ángeles de Dios y ante los ángeles del mal. Porque los ángeles de Dios vienen a ministrar la iglesia. Son ángeles ministradores. Y entonces cuando ven señal de autoridad, entonces, hermanos, esas personas son con las que van a tratar más. No significa que a otros no. Pero estamos hablando de señal de autoridad. Y como el mundo espiritual se rige por, hermanos, por autoridad y sujeción, entonces los ángeles, hermanos, entienden esto. Amén. Ok. La concordancia Strong explica: debe tener poder sobre su cabeza. Ahora bien, la palabra poder se deriva del griego exousia. Amén. Y exousia significa autoridad, jurisdicción, derecho de actuar, libertad de acción y poder. Entonces, mis hermanos, mire, aquí lo que dice este diccionario Strong o la concordancia, hermanos, es que la mujer, no es que la mujer cuando se pone el velo sobre su cabeza, si me permite, si se pone el velo sobre su cabeza, no significa que ella es débil. No significa que ella, el hombre tiene un poder sobre ella y la está, digamos, ayúdame ahí con la palabra, la está apabullando, la está sometiendo. No. Al contrario, el diccionario Strong dice que es poder sobre la cabeza de la mujer. Eso es poder. ¿Por qué? Porque una persona que está bajo autoridad, hermanos, reconoce autoridad, tiene autoridad. Fíjese lo que estamos diciendo. Porque eso fue lo que pasó con el centurión romano, que dijo: no soy digno que entres a mi casa, le dijo al Señor, pero yo soy un hombre que está bajo autoridad y que también tengo a otros bajo mi autoridad. Y le digo a este: ve y va, y a este ven y viene, y aquel hace esto y lo hace. Entonces yo quiero decirle, hermana, que cuando usted se pone el velo, usted no está siendo sometida, ni se le está quitando sus derechos. Al contrario, usted está recibiendo autoridad, jurisdicción, derecho de actuar, libertad de acción y poder. Porque es para orar, para adorar y para profetizar. Y profetizar. O sea, algunas personas creen que Dios es machista o que las iglesias que ocupan el velo son machistas. Y ahorita vamos a ir hablando de eso. Esto, hermanos, si usted lo quiere investigar, se encuentra en el diccionario Strong en el numeral 1849. G1849. Amén. Amén. Indicando que literalmente poder es una cubierta, en señal de que ella está bajo el poder del varón. Pero fíjese que esto es una señal para lo espiritual, hermano. Mire, le voy a decir esto. Nosotros no alcanzamos a ver el mundo espiritual. Nuestros ojos no están diseñados, nuestros ojos físicos no están diseñados para ver lo espiritual. Y yo he estado viendo un programa que tiene que ver con... es una investigación científica, hermanos, pero que investiga en los animales la vista de los animales y los colores que distinguen. Fíjense que los tigres tienen un color naranja y blanco con rayas negras. Y los venados, hermanos, los antílopes, no los ven, aunque nosotros como seres humanos
nuestra vista sí alcanza a ver a un tigre entre la maleza, pero los ciervos con C, los venados, los antílopes, solamente distinguen dos colores. Y el color del tigre se camuflajea con el color, hermanos, del bosque o de la selva o de la sabana, de las plantas. Se camuflajea. Y yo veía, y usted lo puede investigar en Netflix, que tiene que ver con los colores, hermano. Entonces nosotros no alcanzamos a ver el mundo espiritual, pero del mundo espiritual sí nos están viendo a nosotros. Y cuando entramos en adoración, cuando entramos en oración y cuando vamos a profetizar, los varones no tenemos problemas, porque se nos dio una autoridad. Pero la mujer está sujeta al marido, de manera que debe llevar, hermanos, señal de autoridad al ponerse el velo, y eso le da, hermanos, a ella un poder. La cubierta, el velo, aunque es un simple trapo, hermanos, así, aunque es un simple trapo terrenal, al verlo desde el punto espiritual, ¿sí? En el mundo espiritual, ahí, hermanos, es otro rollo. Porque tanto los ángeles de Dios como los ángeles del mal entienden que esa mujer está sujetándose, hermanos, a su marido. Amén. ¿Algún comentario, hermana, por favor? No, o sea que es una señal de autoridad. Entonces, pues eso, ¿verdad?, hace que fluyan, como dicen, más las bendiciones de parte de Dios. Y también, pues, el enemigo, de una u otra manera, al ver eso, pues, se aleja, ¿verdad? Porque, pues, ve que ahí se están haciendo las cosas como debe ser. Entonces, hermanos, pues, hermanas, ¿verdad? A lo mejor por ahí alguien todavía tiene dudas sobre de esto, ¿verdad? Y no se anima todavía a usar el velo, pues aquí se nos está explicando, es una señal, ¿verdad?, de autoridad, de sujeción, y que pues trae grandes bendiciones a nuestras vidas y a la iglesia también. Con el velo no se está haciendo acepción de persona. No es que Dios entonces nada más quiere tratar con el varón, no. Precisamente por eso es el velo también. Dice Colosenses 3:25, hermana Auralí. Amén. Dice que más el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, ya que no hay acepción de personas. Ok, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice la mujer es relegada y el varón es el único, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús, hermanos, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni escita, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Sin embargo, tenemos funciones distintas. Amén. Y también se nos ha delegado una autoridad. Y aunque el hombre tiene autoridad, es igual que la mujer delante del Señor. Ahora veamos acá. Porque alguien podría decir, y yo lo he escuchado y me lo han dicho, man, que entonces la iglesia es machista. Dios es machista. No. Dios no es machista, tampoco es feminista. Mire lo que dice aquí la Biblia. Primera de Corintios 11:11. Mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. O sea que ninguno de los dos, hermanos, es más que otro. Ambos valemos igual delante del Señor. Por ambos murió Jesucristo. Amén. Amén. La sujeción en la mujer es para bendición y para su protección. Entonces, hermanos, la sumisión, la sujeción. Yo he conocido mujeres que no se sujetan a sus maridos y terminan mal. Eso, claro, cuando el hombre, ¿verdad?, de alguna manera ha abusado de su autoridad,
pues hay mujeres que tienen que salir de ese, ¿cómo decirlo? Esa cobertura. Pues de esa situación más bien, ¿verdad? De ese problema. A paz nos llamó el Señor. Si una mujer está siendo golpeada, está siendo maltratada, está siendo vejada, entonces tiene que retirarse de esa casa, de esa persona. Pero cuando el varón, hermano, porque hay hombres buenos y también hay mujeres muy buenas, entonces en ese ambiente de paz, en ese ambiente cristiano, la sujeción en la mujer es para bendición, le va a traer bendición. Y también, hermanos, es para su protección, porque los ángeles del mal están, hermanos, dice la Biblia, que andan viendo a ver en qué momento pueden estorbar la adoración, la oración, incluso no permitir que alguien desarrolle los dones, hermanos, entre ellos el don de profecía. Amén. Ok, vamos entonces a pasar a lo siguiente. Amén. El Señor muestra en el Nuevo Testamento que la autoridad debe ser en amor. Así es, hermano. Mire, el hombre que abusa de la autoridad es una persona que le falta desarrollar el amor. Tal vez ama a su esposa, tal vez ama a sus hijos, pero no aplica la autoridad correctamente. Tenemos autoridad, y autoridad no es gritar, autoridad no es golpear, autoridad no es intimidar, autoridad, hermano, no es obligar, porque la autoridad no se impone, sino que se reconoce. Hermana, que su marido sea tranquilo y calmado y no le dicen nada, y usted hace lo que quiere, no significa, hermana, que ese varón no tenga autoridad. Él es su autoridad. Él es su autoridad, aunque lo vea más pequeño que usted o más tranquilo que usted, ¿verdad? Y piense que es que le tiene miedo él. No. Entonces, la autoridad debe ser y debe hacerse en amor. Vean ustedes. Amén. De la iglesia a Cristo, amén, debe de haber esa autoridad. Efesios 5:24, hermano, nos dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El siguiente versículo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la iglesia debe sujetarse a Cristo, hermanos, por amor, porque Cristo amó a la iglesia. Igual, hermanos, dice que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la autoridad debe ejercerse con amor. Amén. Ok. De los hijos a los padres. Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermanos, los hijos también, ¿verdad? Deben obedecer a sus padres con amor, y los padres ejercer autoridad en amor. Y aquí entra, hermanos, también el principio del velo, porque decimos: ¿y las jóvenes a quién deben sujetarse? Si una joven en la iglesia no se pone velo, por decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sucede? Bueno, no está reconociendo la autoridad de su padre. Se está, digámoslo así, es una señal de que no está queriendo sujetarse a su padre. Puede ser que, ¿verdad?, sí le obedezca en su casa y todo, pero es una señal de autoridad en lo espiritual. Ahora, esto, hermanos, es algo que nosotros lo estamos enseñando, pero no se está imponiendo. Cuando nosotros iniciamos en esta cobertura, hermanos, honestamente,
prácticamente nos estaban queriendo obligar, bueno, no a mí, sino a mi esposa, ¿verdad? Y de pronto estábamos orando en una actividad allá en Guatemala, cuando corrió el pastor, hermanos, con el que estábamos, corrió y ¡pum!, le puso el velo a mi esposa ahí, prácticamente a la fuerza y sin el consentimiento de nadie. Pero eso no es así, hermano. O sea, la persona, la mujer, debe reconocer, debe caerle la revelación. Le comento, hay una hermana que está bajo nuestra cobertura aquí en Libertad, y la hermana Leticia Ramírez, Dios la bendiga, hermana, que Dios la sane allá donde se encuentra. La hermana nos contaba cómo el Señor le reveló en un sueño que tenía que cubrirse, y la hermana apenas estaba iniciando en esta cobertura. Entonces, mis hermanos, la cobertura o la sujeción, hermanos, tiene que ver con el velo. Es una señal de que tiene autoridad o que está bajo autoridad y por lo tanto tiene autoridad. Amén. Amén. Entonces, hermanos, también esa autoridad debe ser de la esposa al esposo. Efesios 5:22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Colosenses 3:18: casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Todo esto tiene que hacerse en amor, hermano. Tiene que hacerse por amor y en amor. Y también, hermano, tiene que ser porque ya a usted le cayó el 20. ¿Entiende? Nosotros los varones no tenemos ningún problema. Yo no entiendo por qué algunos varones dicen: no, yo no estoy de acuerdo que la mujer se ponga el velo, pues si no es él que se lo va a poner. Pero es una señal de que la mujer está sujeta a su marido. Es una señal. Ok. Veamos entonces la siguiente diapositiva. También, hermanos, la autoridad, ¿verdad?, debe de verse a las autoridades gubernamentales. En Romanos 13:1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces, la autoridad y el sujetarse a una autoridad se encuentra en todo, ¿no? Es parte de un orden. Y en lo espiritual también debe haber un orden. Por eso, pues, las iglesias de Ministerio de Benecer, hermanos, enseñamos acerca del velo. No nos burlamos de ninguna otra iglesia, tampoco nos sentimos mejores o más grandes que ellos. Simplemente estamos tomando en cuenta lo que la Biblia enseña. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Primera de Corintios 10:6 nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de lo que representa la sujeción. Lo que leyó la hermana Galidia aquí en 1 Corintios 10:6 es que, hermanos, todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento están escritas como ejemplos para nosotros. Son figuras. Algunas son como parábolas. O sea, las podemos ocupar como parábolas, como ejemplos que nos pueden servir para lo espiritual. Amén. Entonces, la hermana nos dice que hay un ejemplo claro, hermanos, acá en la palabra del Señor, allá en Ruth, capítulo 3, verso 7. Amén. Cuando Booz había comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano. Entonces ella fue silenciosamente, destapó un sitio a sus pies y se acostó. Fíjense lo que hizo Ruth. Booz, hermanos, aquí dice Boaz, se fue a dormir. Y lógicamente, ¿verdad?
al dormir él se tapó. Su cobertor, su capa, como usted le quiera llamar. Y entonces Ruth fue silenciosamente, levantó la cobertura y se tapó, hermanos, voluntariamente. ¿Eso qué significa? Bueno, veamos entonces acá. Ruth se cubre voluntariamente con el manto, ¿sí? El manto pues representa autoridad, y esa autoridad pues era de Booz para recibir ayuda, redención, techo, alimento, vestidura, etcétera. En una palabra, hermanos, para recibir bendición. Entonces, una mujer que se sujeta, que se coloca el velo, está dando la señal correcta en lo espiritual de que tiene la ayuda, ¿verdad? La redención de parte del Señor Jesucristo, pero de su marido, que tiene un techo. Techo no significa, pues, no está hablando de la casa material, sino que tiene una cobertura. Tiene alimento espiritual, tiene vestidura espiritual. Porque la Biblia habla de que la iglesia debe vestirse de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Entonces, la iglesia, en este caso, ¿verdad? Las hermanas que forman parte de la novia de Cristo deben recibir cobertura. Y debe haber una señal de esa cobertura. Y por esa señal, hermanos, reciben bendición. No, como ya lo dijimos, ¿verdad? No significa esto que nada más las hermanas que se cubren reciben bendición. Porque hay hermanas que no se cubren nunca y que no han entendido este tema. Y de todas maneras Dios los bendice. Pero imagínense si así, dijo una persona, si sin mí, dijo una persona, sin mí te va bien, imagínate conmigo. Dijo, no recuerdo quién fue la artista o la actriz que dijo eso. Pero imagínense si una persona sin el velo, una hermana, recibe bendiciones, ¿cuánto más, hermanos, con una señal de autoridad en su cabeza? Porque es una señal visible que habla de orden. Ahora, ¿qué dice acá, hermano? Amén. Dios utiliza ejemplos para enseñarnos lo que debemos aprender. Y pues ya vimos uno, ¿verdad? El de Ruth. Pero aquí en Lucas 21-29 nos dice, Jesús también les puso este ejemplo. Aprendan la enseñanza que les da la higuera o cualquier otro árbol. Entonces, hay ejemplos, hermano. Hay ejemplos, veamos. Lucas 8:10, Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. Le voy a decir esto, hay personas que en el Facebook o en el TikTok o en otros hacen comentarios ahí y exigen una respuesta a ciertas cosas, pero el Señor, hermanos, dijo que mucha gente, aunque miren, no verán. Y aunque oigan, no entenderán. ¿Por qué? Porque lo ven, hermanos, con ojos carnales. Lo oyen con oídos incircuncisos, con oídos carnales. De manera que no pueden entender los secretos acerca del reino de Dios. Fíjense lo que le estoy diciendo, hermano. Porque eso no lo estamos inventando. Eso lo dijo Jesucristo. A la gente les hablaba por parábolas, pero a los discípulos les enseñaba por medio de ejemplos. Y usted está recibiendo una enseñanza hoy acerca del velo, que no lo van a entender todos, ni cualquiera lo va a entender. Algunos se van a burlar, otros van a hacer comentarios allá en su casa. Pero usted que está escuchando el mensaje del Señor y que el Espíritu Santo le está trayendo revelación, usted dice, wow, qué tremendo eso que se está enseñando ahí.
Entonces, continuamos. Amén. El principio del orden en los cultos se encuentra descrito en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 11, primera parte, se indica cuál debe ser la actitud y conducta personal de los hermanos y hermanas que participan del culto del Señor, por lo que debemos estar atentos para ponerlas en práctica. Entonces, veamos cuál debe ser la actitud y cuál debe ser la conducta, amén, de los hermanos y de las hermanas al participar en el culto al Señor. Veamos. Primera de Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es el mismo pasaje, pero en otra. En la Biblia al día, y en letras verdes, dice, hermanos, os elogio porque os acordáis de mí en todo y retenéis las enseñanzas tal como os las transmití. Esto es importante, hermanos, porque estos textos son mal aplicados y son malentendidos. De manera que el apóstol Pablo aquí está alabando a los hermanos de Corinto, porque se acuerdan de las enseñanzas, se acuerdan del apóstol, pero también retienen las instrucciones tal como él se las enseñó, como se las transmitió. Veamos entonces el punto número A. El orden divino. Amén. En el orden de Dios hay bendición y prosperidad. Así como en un matrimonio en el que no está el orden de Dios, las personas continúan casadas, pero sin prosperidad real. Entonces debe haber orden. El velo, la práctica del velo, hermanos, el ponerse un velo, en el caso de las mujeres, hermanos, nos habla de que la persona tiene el deseo de hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios, y entonces va a venir la bendición y la prosperidad. ¿Sí? Bueno. Así también la iglesia que no cree y no obedece a Dios, puede existir bendición, pero no en la dimensión que Dios desea. Es decir, Dios va a bendecir esos lugares, amén. Pero la bendición que Dios quiere derramar sobre esa familia, sobre ese hogar, sobre esa iglesia, hermanos, no va a ser en la dimensión, ¿verdad? Ni en la cantidad, digámoslo así, hermanos, en que Dios quiere bendecir. Porque donde hay orden, ahí, hermanos, hay bendición. Veamos. Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Fíjense lo tremendo que sucedió aquí, hermano. ¿Podía el Señor sanar a los enfermos ahí? Creo que era en Nazaret. Sí, pero dice la Biblia que ellos no creyeron. Y hay gente que no cree en el uso del velo. No lo cree, aunque lo lean y lo vuelvan a leer, como los peces en el río que beben y vuelven a beber. No lo entienden, hermano. ¿Por qué? Porque necesitan la revelación del Señor. Yo cuando empecé a leer este tema, yo decía, wow, esto no me cae. Pero me puse a orar y me puse a estudiarlo bien, hermano. Cuando el Señor abrió mis ojos, dije, wow. Y yo que me oponía, hermano. Me oponía rotundamente. Entonces, el Señor quiere bendecirnos abundantemente. Hagamos las cosas en orden. Cuando la Biblia se refiere a cabeza, esta palabra se deriva del griego kefale, que significa cabeza, idea de fuente, origen, comienzo, dependencia. Entonces la mujer debe tener señal de autoridad, que ella tiene una cabeza, ¿sí? Que ella recibe, hermanos, hay una fuente de donde llega, ¿verdad?, la bendición sobre su vida, y hay un origen, hay un comienzo, hay una dependencia. Recuerde que
el hombre fue creado primero que la mujer. Y eso de alguna manera, hermanos, le da al varón una primacía, no una supremacía, pero sí le da una prioridad en ciertas cosas, como en el caso de la autoridad. Amén. Amén. El ejemplo que da el Señor es que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿verdad? Eso nos lo dice Efesios 5:23. Lo que nos enseña que, así como el cuerpo no puede dirigirse sin la cabeza, las líneas de autoridad deben tener su correspondiente sujeción. Amén. La sujeción viene del griego upotaje, que quiere o que significa, hermanos, subordinación. Está en el diccionario Strong, en el numeral 5292, y en 1 Timoteo 2:11 nos dice que la sujeción es pareja de la autoridad. Vamos a ver ahorita qué nos dice 1 de Timoteo 2:11. Sí, la sujeción, hermanos, no puede haber sujeción si no hay autoridad. Si no hay autoridad, no hay sujeción. O sea, son pareja. ¿Entienden? Una mujer que no se sujeta, tal vez el marido no está ejerciendo una autoridad. Un marido alcohólico, un marido que no es fiel, un marido que maltrata a la mujer, está mal ejerciendo su autoridad. De manera que a la mujer le va a costar trabajo sujetarse. Pero un hombre que es, hermanos, está en el camino del Señor y está sujeto a Cristo, su esposa se va a sujetar con gusto, hermano. Bueno, pero veamos, entonces, la sujeción y la autoridad son pareja. Amén. 1 Timoteo 2:11 nos dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí, hermanos, esa palabra, aquí hay algo interesante que no es el punto, pero el verso 12 dice: no permito a la mujer enseñar. Pero la Biblia dice luego, el mismo apóstol Pablo dice que las ancianas enseñen a las jóvenes a ser mujeres correctas, mujeres pues buenas con sus maridos. Entonces, esta palabra enseñar, hermanos, tiene que ver con didasco. Y didasco es asentar doctrina. Asentar doctrina tiene que ver con apóstoles. Un apóstol es el que asienta la doctrina. Y no hay mujeres apóstolas. Hay epístolas, pero apóstolas no, hermano. Entonces, una mujer no puede llegar a ser apóstola. Aunque hay hay algunas por ahí que se dice que son apóstolas, pero no, hermano. Porque no deben asentar doctrina. Pero dice también que no deben ejercer dominio sobre el hombre. No debe haber un dominio sobre el hombre. O la mujer que ejerce dominio sobre el hombre está en peligro, hermanos, de caer en el espíritu de Jezabel. Pero eso no es exclusivo para las mujeres. También hay hombres que son jezabélicos. Entonces, vamos a avanzar en esto, hermano. En ese sentido es que el apóstol Pablo dice que la mujer debe estar en silencio en cuanto a asentar doctrina. Amén. En este mismo pasaje, Dios delega en el varón la autoridad sobre la mujer, así como lo hace con los ministros que cubren a su iglesia. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense la analogía, hermano. Dios delega. La delegación es importante, hermano. Dios delega a los ministros para que ellos tengan autoridad sobre la iglesia. Pero ellos vienen representando ¿a quién? A Dios. A Cristo. A Cristo. Cristo vino representando a Dios el Padre. Entonces, es una delegación. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? Yo lo veo con mi papá.
Mi papá le dice a mis sobrinos, ve, van a ir a poner una puerta. Ellos van representando a mi papá, al carpintero, al maestro carpintero, y ellos van y se presentan. Trajimos la puerta, la vamos a poner. Y si la persona que va a recibir ese trabajo dice, no, yo quiero al carpintero, al maestro, nos mandó a nosotros, delegó, porque tiene autoridad. Entonces Dios delegó autoridades, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo mismo pasa que Dios delega en el varón la autoridad sobre su mujer. Pero así como los ministros no deben maltratar a la iglesia, no deben insultarla, no deben agredirla, tampoco debe agredirla el varón a la mujer. Amén. Hablemos un poco acerca del velo, hermano, para que vayamos cerrando esta enseñanza hoy. Amén. En 1 Corintios 11:6 nos dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Juzgad por vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Eso, hermanos, está en 1 Corintios 11:13. Fíjense lo que dice el verso 6. Si una hermana no quiere cubrirse, dice que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello, bueno, o raparse, pues que se ponga el velo. Y entonces luego hace una pregunta: juzguen por vosotros mismos. Analícenlo. ¿Es correcto, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? O sea, sin reconocer autoridad, sin señal de autoridad. Hermana, la mujer que ora al Señor y acaba de maltratar a su marido y no le hizo caso al marido, esa oración, perdón hermanita y perdón hermanos, puede ser que no haya llegado al techo de la casa, porque hay una autoridad en la casa y la puso Dios. No la puso el pastor, no la puso el gobierno, la puso Dios. Ok, estamos enseñando, ¿verdad? Así es. La palabra velo se deriva del griego katakalupto, que significa cubrir completamente. Asimismo, esta se compone de 2 palabras: kata, que significa abajo, y kalupto, que significa cubrir, ocultar. Es decir, que es cualquier prenda cuya finalidad sea la de cubrir. Es el significado de la palabra velo. En una ocasión mandaron a llamar al pastor para que fuera a orar por una mujer endemoniada, pero no, el pastor no estaba. Pero había una hermana que no creía en el velo. Fíjese. Entonces cuando que estaba queriendo echar fuera el demonio, el demonio le dice: ¿y tú cómo me vas a echar fuera si ni siquiera te sujetas a tu marido, ni señal de autoridad traes? Y se burlaba de ella. Y dice que vio una mesita de centro, hermano, y tenía un mantelito, la mesita de centro, y corrió la mujer y agarró el trapo y se lo puso en la cabeza y dice: ahora sí, demonio, te vas en el nombre de Jesús. Y dice que el demonio salió, hermanos, inmediatamente. No estoy inventando, es un testimonio que escuché de un pastor. Entonces necesitamos creer en la palabra del Señor. Ya la hermana dice, pues la hermana nos acaba de leer, velo viene de la palabra katakalupto, ¿sí? Que significa cubrir, ocultar, estar debajo de. Entonces, hermanos, la finalidad es estar cubierto. Va a orar, póngase un velo, hermana, porque va a entrar en el área espiritual. Mire, los astronautas, le voy a poner un ejemplo terrenal, a lo mejor
le cause risa, pero hermano, los astronautas para ir a un viaje a la luna se ponen un casco, ¿verdad? O un traje especial, porque van a entrar a otras dimensiones, otros niveles, hermanos. Es otro espacio. Nosotros estamos en lo terrenal y cuando entramos en la oración, entramos al mundo espiritual, hermano. Y en el mundo espiritual se mueven demonios y se mueven ángeles. Está Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, pero también está Satanás. También, hermanos, está el espíritu de muerte y hay otro montón de espíritus. De manera que, como el mundo espiritual se rige por la autoridad y la sujeción, usted debe llevar señal de autoridad. Amén. Por eso dice, por causa de los ángeles. Amén. Debe hacerse una clara diferenciación en que el velo no es para cubrir la cara, sino la cabeza. Amén. A ver, ¿cómo se pone el velo, hermana? Enséñenos para que los hermanos vean, porque algunas hermanas se cubren, hermanos, hasta la nariz acá, que nadie los vea. No, pues es nada más la cabeza. La cabeza. Sí. Los cachetes no. ¿No te cubren los cachetes entonces? Que no es para cubrir la cara, sino solamente la cabeza. Amén. Entonces, hermanas, estamos en una enseñanza. 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Lo acabo de explicar. Didácticamente, cubrir es sinónimo de autoridad. La mujer que se cubre tiene autoridad, tiene poder, tiene, hermano, libertad, ¿verdad? De ejercer el poder que el Señor puso sobre ella. ¿Por qué? Porque está sujetándose a la autoridad que es su esposo. Y el esposo se sujeta a la autoridad que es su pastor, y el pastor se sujeta a la autoridad que es Jesucristo. Y Jesucristo está sujeto al Padre. Amén. Bien. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermano. Amén. Así que les invitamos con la ayuda del Señor, hermanos, para que pues el próximo viernes, ya casi, ¿verdad? Casi Espinosa Paz, el próximo viernes nos volvamos a ver acá para llevar a cabo este tema que es tan interesante y que esperamos terminarlo el próximo viernes. Hermana Olga Lidia, ¿algún comentario, algún resumen que quiera darnos para que podamos ya retirarnos? Amén. Amén. Pues ya vimos, hermanos, lo que es el velo, ¿verdad? Es para cubrirnos, significa, es una señal de autoridad, de sujeción, amén, y es una doctrina, ¿verdad? Basada en la palabra del Señor. Entonces, pues, es algo que estamos aprendiendo, que se nos está enseñando, hermanos, y yo creo que cuando la enseñanza se da, pues, muchas dudas son quitadas, y entonces para que nosotros lo podamos hacer. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues le damos gracias al Señor. Padre, gracias en esta noche por esta enseñanza. Te bendecimos, te exaltamos, oh Dios, y reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Que la revelación caiga sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. Amén.